Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos alumnos? Espero que se le estén pasando de maravilla. Recuerden que ahorita estoy realizando los repasos para todos los suscriptores del canal que quieran mirarlos, que se estén preparando para el examen de Comipems. Bien, también quiero que sepan que pues obviamente no me puedo detener a explicar todos los puntos a detalle, pero les voy a dar así como los puntos más importantes, las cositas que tienen que recordar y que se tienen que aprender. Por cierto, para geografía recuerden que las cataratas del Niágara están en Canadá, ¿sale? Eso es importante. Y ahorita vamos a ver un poquito de biología. No, yo creo que no me va a dar tiempo de subir todos los videos el día de hoy. Si los puedo subir el fin de semana en el transcurso del día. Y a los que no alcanzaron a ya mirar todos los videos, les ofrezco una gran disculpa, de verdad. Pero bueno, he tenido un poquito de días difíciles y muchísimo trabajo, por eso pues no he podido realizar esta serie de videos. No voy a dar más excusas, voy a ya comenzar directamente con este repaso de biología. En primera, tienes que saber que la biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los organismos vivos. Es por ello que biología necesita de algunas ciencias auxiliares para poderse ayudar. Eso quiere decir que estas ciencias auxiliares son ciencias que le ayudan a la biología para estudiar a los organismos vivos, pero no necesariamente que estudian a los seres vivos. Por ejemplo, física. Física sirve para que uno pueda conocer más o menos cuál es la velocidad de los guepardos, perdón, o saber cómo es la estructura ósea y la mecánica de los animales que pueden correr, etcétera, etcétera, ¿no? Los conocimientos de la física son muy útiles para nosotros los biólogos. Yo soy biólogo. Son muy útiles para nosotros los biólogos, pero la física no se dedica a estudiar a los organismos vivos. Es una ciencia auxiliar que nos ayuda, aunque su campo de estudio es otro completamente diferente, ¿sale? Entonces las ciencias auxiliares son, por ejemplo, física, son, por ejemplo, química, son, por ejemplo, matemáticas, geografía, historia, etcétera, etcétera, ¿no? Son otras ciencias que le ayudan a la biología a estudiar a los organismos vivos. Y la biología como ciencia se divide en pequeños pedacitos. Son ciencias chiquititas, o no, bueno, quizás no tan chiquititas, pero partes de la biología que lo que hacen es estudiar una parte específica de los organismos vivos. A estas se les conocen como ramas de la biología. Por ejemplo, la zoología lo que hace es estudiar a los animales. La botánica estudia las plantas. La bioquímica estudia las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula o dentro de un organismo vivo. La genética estudia cómo se transmiten las características de los padres a los hijos. La medicina pues estudia al ser humano, la composición del ser humano y pues trata de obtener o de hacer que conservemos la salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas son las ramas y las ciencias auxiliares de la biología. Como tal, la biología, al ser una ciencia, utiliza a lo que se conoce como el método científico. El ser humano, por lo general, obtiene conocimientos a partir de dos fuentes principales o dos maneras principales, por así decirlo. La forma empírica y la forma científica. ¿Cómo es la forma empírica? A través de la experiencia. Yo agarro, voy caminando por la calle, veo que está sola, que está oscura, ya son las 12 de la noche y se ve un poquito fea. Pues me voy por ahí. Me asaltan. Ya aprendí que la próxima vez que yo vea una calle sola, oscura, fea a las 12 de la noche, no me meto por ahí. Así obtengo el conocimiento. Obtengo el conocimiento viendo que cuando está nublado, muy probablemente pues va a llover. ¿Por qué? Pues porque esas son nubes de lluvia, por así decirlo. Eso es conocimiento empírico. La experiencia que nosotros vamos teniendo nos va dando a nosotros conocimiento. ¿Y el conocimiento científico en qué consiste? El conocimiento científico es lo más cercano que nosotros podemos tener a la realidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se va probando a sí mismo. Se va preguntando y se va cuestionando si lo que conocemos es real o es una mentira.
¿Y cómo lo hace? Tenemos básicamente 5 pasos del método científico. El primer paso es observar un fenómeno. ¿Por qué las personas que toman Coca-Cola, o yo observo que las personas que toman Coca-Cola son personas gorditas como yo, ¿no? Entonces a partir de esa observación yo puedo generar una posible respuesta. Pues la Coca-Cola produce obesidad. Esa es mi posible respuesta, esa es una hipótesis. Primer paso, una observación, y a partir de la observación yo genero una hipótesis, que es una posible respuesta. ¿De acuerdo? Después de la hipótesis viene la fase en la cual vamos a probar si la hipótesis es real o no. Entonces yo agarro y meto a varias personas en un cuarto, les voy a dar de beber Coca-Cola, otras les voy a dar únicamente agua, les voy a dar de comer exactamente lo mismo, y pues les mido su masa corporal antes de meterlas al cuarto, y después de 4 o 5 meses les vuelvo a medir la masa. Si yo veo que los que bebieron Coca-Cola, única y exclusivamente Coca-Cola, incrementaron su masa corporal, entonces la Coca-Cola produce obesidad. Si yo veo que los otros que bebieron únicamente agua no incrementaron su masa corporal, pues entonces no. Entonces esa es la experimentación. Primer paso, observación. Segundo paso, hipótesis. Tercer paso, experimentación. Cuarto paso, pues es análisis de los resultados. Es ir midiendo ir haciendo los cálculos de lo que se obtuvo de la masa corporal, quienes sí, quienes no, ir analizando los resultados para al final obtener una conclusión. La Coca-Cola sí produce obesidad, o la Coca-Cola no produce obesidad. ¿De acuerdo? Entonces 5 pasos del método científico: observación, hipótesis, experimentación, resultados y análisis de resultados, y por último, la conclusión, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, pues podemos generar otras investigaciones. Entonces la biología justamente utiliza esos 5 pasos del método científico. Ahora bien, ¿qué es un organismo vivo? Un organismo vivo, ¿tú cómo distingues a un organismo que está vivo de algo que no está vivo? Me podrás decir, pues es que los seres vivos se mueven. Sí, podría ser, pero a veces no es tan evidente el movimiento, ¿no? Por ejemplo, los árboles. Los árboles se van moviendo muy, muy poquitito conforme van creciendo, pero ya están anclados en una raíz, y ahí donde nacieron, ahí van a crecer y ahí van a morir, a menos de que alguien llegue y los quite y los plantee en otro lado, pero en teoría sería así, ¿no? Entonces, no, movimiento no. Como tal, los organismos vivos tienen algunas características importantes que los distinguen de aquellas cosas que no están vivas. Por ejemplo, vamos a ponerlo así sencillo. Yo me acuerdo que en la primaria me lo decían: nacer, crecer, reproducirse y morir. Bien, todos los organismos vivos evidentemente pues nacemos, ¿no? Venimos de otros organismos vivos que son similares a nosotros, nuestros papás. Una bacteria viene de otra bacteria que es similar a ella, su bacteria madre, ¿no? Un perrito pues viene de sus papás que también eran perritos, etcétera, etcétera. También vamos a hacer este pequeño experimento mental. Imagínate que ahí en donde estás, en tu casa o en donde estés mirando este video, es un cuarto, supongo. Imagínate que de pronto, cierran todas las cortinas, las puertas, todo, y apagan la luz. Está todo completamente oscuro. Al principio no vas a ver nada, y después de unos minutitos vas a empezar a ver así como en sombras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que tus ojos tienen la capacidad de abrir las pupilas. Si están cerrados es porque hay mucha luz. Estoy en la calle, tengo que cerrar la pupila porque si no va a entrar muchísima luz y me puede dañar los mecanismos de los ojos. No voy a hablar de eso, pero tiene que entrar menos luz porque hay muchísima luz en el ambiente. Pero cuando hay poquita luz en el ambiente, pues no voy a ver nada. Entonces, se abre lo más que se puede, las pupilas se dilatan. ¿Para qué? Pues para que las poquitas rayitos de luz que haya en el ambiente pues puedan entrar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Que los organismos tenemos la capacidad de reaccionar ante estímulos del ambiente. O por ejemplo empieza a hacer mucho frío y empieza a temblar. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se caliente. O empieza a hacer mucho calor y empiezo a sudar. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se refresque.
Ajá. Entonces tenemos diferentes mecanismos a través de los cuales vamos a reaccionar ante estímulos inmediatos del ambiente. A esto se le conoce como irritabilidad. La irritabilidad, es la capacidad que tenemos de reaccionar ante estímulos inmediatos del ambiente. ¿De acuerdo? También tenemos otra cosa que se conoce como homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene nuestro organismo para mantener nuestros niveles corporales, vamos a ponerlo así, en ciertos rangos funcionales y que no son peligrosos. Por ejemplo, la oxigenación, ahora que está tan de moda esta cuestión del COVID y todo este rollo. La oxigenación, yo debo de tener un cierto nivel de oxigenación. Si estoy por debajo de eso, puede ser peligroso y atentar contra mi salud. También la temperatura corporal, si estoy por arriba de 36, 37, ya es peligroso y tengo fiebre y eso puede provocarme un malestar. Si por ejemplo yo tengo la sangre, ¿no? La sangre debe de estar en un cierto rango de pH. Si está por arriba o por abajo de ese pH, puede ser muy peligroso para mi salud. Entonces la homeostasis son los mecanismos que tienen los organismos para mantener los niveles funcionales, ¿no? Los niveles fisiológicos funcionales dentro de ciertos rangos, ¿de acuerdo? Eso es homeostasis. Otra cosa que tienen los organismos vivos es básicamente la capacidad de reproducción, es decir, de generar a un organismo vivo similar al que a nosotros mismos, ¿no? Tener hijitos, como te decía, la bacteria madre, a su bacteria hija, etcétera, etcétera. Y otra característica importante de los organismos vivos es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Y hay de dos tipos, el metabolismo de construcción y el metabolismo de rompimiento, vamos a ponerlo así. De construcción se conoce como anabolismo. Es cuando yo, por ejemplo, quiero hacer pesas, empiezo a hacer pesas, mis músculos tienen que empezar a crecer, ¿verdad? Entonces tiene que empezar a construirse el músculo a través del anabolismo. Pero por ejemplo, cuando yo agarro y me como un pastel de chocolate, ese pastel de chocolate tiene moléculas energéticas, la glucosa, que ahorita vamos a hablar de eso, tiene moléculas energéticas que yo no las puedo utilizar así tal cual. Entonces lo que tiene que hacer mi organismo es romperlas para obtener energía a partir de esa molécula. Entonces a eso se le conoce como catabolismo. Entonces, las reacciones químicas que ocurren dentro de mi cuerpo se llaman en conjunto metabolismo y se divide en dos partes: las de construcción, construir cosas, o las de destrucción, romper cosas. Construcción se llaman anabolismo y destrucción son metabolismo, ¿de acuerdo? Ahora que estamos hablando también de comer pastel y los carbohidratos y todo este rollo, debes de saber que existen por lo menos 4 biomoléculas que son importantes para los organismos vivos. Y además esas 4 biomoléculas están formadas por lo que se conocen como bioelementos. Los bioelementos los vas a recordar con esta palabrita: CHOMPS. Te la voy a escribir. CHOMPS. ¿Ok? CHOMPS. Recuerda CHOMPS. Si te preguntan cuáles son los bioelementos o te hacen alguna pregunta de los bioelementos, tú recuerda CHOMPS. ¿Qué significa CHOMPS? Significa carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS son los bioelementos de los cuales están formados nuestras biomoléculas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿de acuerdo? Entonces, esos bioelementos son de los cuales están formados las biomoléculas que son principales y son esenciales para nuestra vida. Vamos a hablar de las primeras biomoléculas, los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares. Y pon mucha atención en esto porque te van a preguntar un poquito bastante sobre esto, ¿sale? Los carbohidratos son los azúcares. Por lo regular, cuando nosotros nos los comemos, tienen un sabor dulce, el azúcar. Ajá, y existen diferentes tipos de azúcar. La glucosa es el principal azúcar que se encuentra en nuestra sangre y es la fuente principal de energía de nuestro cuerpo, ¿sale? La glucosa. Pero también podemos obtener azúcares de otros tipos, por ejemplo la fructosa, la galactosa, la manosa, la lactosa. Lactosa,
azúcar de la leche. Fructosa, azúcar que viene en las frutas, ¿de acuerdo? La mucosa, por ejemplo, es un tipo de azúcar que se encuentra en la mucosidad, esos moquitos que te limpias cuando te levantas en la mañana para poder respirar bien. Pues eso está hecho principalmente de mucosa. Si te comes los mocos no te van a saber dulces, saben salados. Pero a lo que voy es que ese es un tipo de carbohidrato que sirve pues como una función protectora, ¿no? Para evitar que entren microorganismos directamente a nuestro estómago y a nuestros pulmones. Se quedan en los moquitos. Entonces son carbohidratos, ¿sale? La función principal de los carbohidratos es brindar la energía, es la fuente principal de energía de los organismos vivos, ¿de acuerdo? Eso es también importante y fundamental. Bien, ¿en dónde podemos obtener principalmente carbohidratos en nuestra alimentación? Los carbohidratos los vamos a obtener principalmente de las frutas. Te recomiendo que por favor, después de mirar este video, te vayas a revisar un poquito el plato del buen comer. Ahorita no lo voy a explicar a detalle porque perderíamos mucho tiempo, pero en el plato del buen comer te viene bien explicado eso, ¿sale? Búscalo en Google o en algún lugar, en todos lados lo vas a encontrar. Pero principalmente los carbohidratos los vamos a encontrar en las frutas, ¿sale? En los alimentos dulces. Bien. Siguiente tipo de biomolécula, las proteínas. Las proteínas tienen un montón de funciones. De hecho, el código, bueno, no el código genético, más bien los genes, lo que hacen es, tienen las instrucciones para construir proteínas, porque las proteínas tienen muchísimas funciones en general. Mientras que los carbohidratos tienen nada más la función de brindarnos energía principalmente, las proteínas tienen la función de realizar reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, de construir estructuras, de mandar mensajes, de recibir mensajes, de interpretar mensajes, de construir otras biomoléculas, de destruir biomoléculas. Tienen un montón de funciones. No terminaríamos de hablar de las funciones de las proteínas, pero las proteínas son súper importantes también, ¿sale? No, también nos dan energía, pero no son la fuente principal de energía. Entonces tienen muchas funciones las proteínas. ¿Y dónde obtenemos las proteínas en la alimentación? Principalmente cuando comemos cereales y cuando comemos carne, productos cárnicos, por ejemplo, un bistecito, pollito, ¿qué otra cosa también? Pescado, ese tipo de alimentos. Ahí, y en las leguminosas, ahí obtenemos principalmente a las proteínas, ¿de acuerdo? La lechita también, ese tipo de cosas. Bien, siguiente tipo de biomolécula, los lípidos o las grasas. Lípidos y grasas son, por ejemplo, el aceite de cocina o la manteca. Esa es grasita. Ajá. La grasa también es importante. ¿Por qué? Porque en nuestro caso quizás ya no lo necesitamos tanto porque no estamos expuestos a las condiciones que tenían nuestros antepasados cavernícolas, pero en general nuestro cuerpo sigue recordando eso. Entonces las grasas nos sirven como una reserva de energía. Imagínate que cuando antes, pues de vez en cuando podías cazar un mamut. Cuando cazabas el mamut, te lo comías lo más que podías antes de que se echara a perder, te lo comías. Y entonces pues decía tu cuerpo, bueno, pues como no sabemos cuándo volvamos a comer mamut, quién sabe cuándo volvemos a comer mamut, pues me voy a quedar con unas reservas. Y se empezaba, en el caso de los machos, a alojar en la zona de la lonjita, y en el caso de las hembras en la zona del busto, en las piernas, en las caderas, ¿no? Entonces, y bueno, también en la pancita. Entonces, pues para eso sirven las grasas. De hecho, no sé si sepas que los osos polares o los osos que hibernan, pues comen mucho durante la primavera, el verano, antes de que llegue el invierno, porque se van a poner gorditos y van a acumular una gran cantidad de grasa. Se ponen gorditos y una vez que ya acumularon una gran cantidad de grasa, lo siguiente que van a hacer es, se van a dormir durante, no sé, 2, 3, 4 meses, hasta que deje de hacer frío y se vuelven a levantar. ¿Y de dónde se alimentaron si estuvieron dormidos todo ese tiempo? Pues de su propia grasita. Entonces las grasas son reserva de energía.
principalmente de energía, ¿de acuerdo? Y otras biomoléculas son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, que principalmente lo que hacen es tener o transmitir la información genética. Chicos, voy a cortar el video porque se va a acabar la memoria, pero en un momento más estoy con ustedes. Vean el siguiente video.